Hola cocinillas, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal andáis con esas recetas? Bueno, hoy me he propuesto hablar sobre las harinas. No me voy a extender mucho, o no me gustaría, aunque me conozco y me enrollo como las persianas, porque solo voy a darle prioridad a las dos clases de harina que yo más utilizo. Las dos son de trigo, son las que principalmente se necesitan en una cocina como algo básico, y todo lo demás son un poco añadidos o toques o usos muy puntuales que, bueno, verdaderamente no son completamente necesarias. A ver, vamos con la harina floja de trigo o harina común. Esta es la que encontramos en cualquier sitio, pues como harina común, es de trigo y es la que yo siempre utilizo para bollería, bizcochos y todas las recetas en las que no indique usar otro tipo de harina. O para rebozar un pescado o para incluso espesar alguna salsa. Esta es la harina que siempre tenemos que tener como algo básico en nuestra despensa. La harina que más problemas da o que más interrogaciones crea es esta, que es la harina de fuerza. También es de trigo. Lo que pasa es que a lo mejor no es tan fácil de encontrar, aunque cada vez se utiliza más. Esta harina se llama harina de fuerza o harina fuerte. La diferencia que tiene con la otra es simplemente el nivel de proteínas, o la cantidad de proteínas, mejor dicho. La harina fuerte siempre tiene una cantidad de proteínas mucho más alta. Las proteínas de la harina son el gluten. Y en la harina fuerte siempre van del 11% de la mezcla. No sé si me estoy explicando bien. Por ejemplo, esto, que es 1 kilo de harina, tiene un 13% de proteínas, o sea que supera el 11% que estoy diciendo. Y esta solo tiene un 9%. Entonces, ¿esto qué hace? ¿Qué importancia tiene lo de las proteínas? Pues vamos a ver. Esta harina es especial para masas de pan y todo lo que tenga que levar, vamos, todo lo que lleve levadura natural. Entonces esta es la que siempre aconsejo o digo que hay que utilizar para hacer masas de pizza, panes y bollería que está basada en masas con levadura, como por ejemplo pueda ser un brioche, el roscón de reyes, el panettone, todo ese tipo, o incluso también los croissants, todo ese tipo de dulces son como de masa de pan, por así decirlo, y entonces necesitan este tipo de harina. ¿Por qué? Pues porque las proteínas con la levadura se desarrollan de tal manera que le van a dar muchísima más elasticidad a la masa y por lo tanto vamos a poder manejar mejor la masa a la hora de trabajarla. A ver, ¿qué más os puedo contar? Sobre esta harina, pues eso, que básicamente es la que tenemos que utilizar para usar pan, para hacer pan y para todo tipo de bollería. Yo en mis vídeos siempre especifico si necesitamos usar esta harina, siempre lo voy a especificar, porque además es importante. Las harinas no tienen mucho misterio. Yo os puedo decir, os puedo recomendar que no compréis preparados de tipo para pizza o para bizcocho, porque no merece la pena. Simplemente son harinas preparadas que ya llevan la levadura incorporada. Si es para bizcocho ya llevan levadura química y si es para pizza ya llevan la levadura liofilizada, de la que ya hablaremos, para que leve la masa. Entonces, si verdaderamente os molestéis en tener en casa harina de trigo normal y harina de fuerza, vais a poder realizar todo lo que queráis y no vais a tener que estar comprando estos preparados que son mucho más caros. Luego, otro tipo de harinas a las que les doy un poco de uso así más puntual son la harina de tempura, que se me ha gastado pero esta es muy similar, es para rebozar, y que principalmente se mezcla con agua, con gaseosa o con cerveza para que nuestros rebozados se queden
como si decirlo, pringositos, y al meterlos en el aceite se les cree la costrita esta que luego hace que estén tan buenos. No necesitan huevo y así es más cómodo para rebozar. Otra harina, yo suelo tener esta de vez en cuando para hacer panes integrales, pero la harina integral, cuando hacemos un pan integral, como máximo debemos hacer una mezcla de un 50%. Me explico. Nunca debemos echar más harina de trigo integral en la masa o en la mezcla que harina normal, porque este tipo de harina no se desarrolla bien con la levadura y entonces no nos crecería el pan y nos queda apelmazado. Así que yo en realidad suelo usarla en un 30%, de tal manera que si voy a hacer un pan que pesa medio kilo, 500 gramos, pues solo le echo 150 de harina de trigo integral. Esto a modo anécdota para que lo sepáis. Y luego por último, esta harina, que a algunos os sonará mucho, me imagino, y que yo sinceramente no sé utilizar. La verdad es que desde aquí os pido a todos los latinoamericanos o los que tengáis familiarizada esta harina para usarla, que me mandéis recetas para poder utilizarla, porque yo básicamente para lo único para lo que la uso es para espolvorear la mesa cuando hago masa de pizza, de tal manera que como es un poco más vasta, por así decirlo, y tiene el grano más gordo, la masa se me queda con ese tonillo rústico, así, ¿cómo decirlo? Ese polvillo que tiene así gordo en los bordecitos cuando la estiro, y luego queda con un toque muy agradable cuando ya la metemos en el horno. Esto lo descubrí cotilleando en la cocina del Telepizza o del Pizza Hut, creo que fue. Mientras pedíamos una vez, me asomé y me fijé que usaban harina de maíz para estirar las masas de pizza. Entonces, si le queremos dar ese puntillo áspero a la masa y rústico, podemos usar esta harina para estirar las masas de pizza o para hacer panes también. Y bueno, creo que ya sobre harinas no tengo mucho más que decir. El próximo va a ser sobre levaduras y espero que os interese tanto como todos los demás. Un besito y hasta la próxima, chicos.